Vale, ya hemos visto cómo ecualizar, cómo grabar, cómo hacer un ciclo, cómo crear nuestras primeras pistas y cómo ponerlas, ¿no? Entonces, vamos al siguiente nivel, que es la compresión. Así que este vídeo imagino que va a ser un poco más largo, porque vamos a intentar tocar un poco todos los temas de manera básica, como para poder utilizarlos y saber cuándo utilizarlo, pero teniendo los conceptos y los parámetros claros para poder utilizarlo, ¿vale? Entonces, teníamos esto. ¿Vale? Entonces, digamos que queremos comprimir esto. ¿Veis esta onda como está? ¿Vale? Entonces, ahora nosotros lo que vamos a hacer es coger esta onda, comprimirla y después subirle el volumen para que esto que está más compacto, más junto, menos dinámico, lo escuchemos más cerca, más presente, ¿no? Entonces, una de las cosas que nos hace la compresión es subir el volumen, añadir un poco de graves y el contra es que nos quita la dinámica. ¿Qué es esto? Es, si por ejemplo yo tengo una grabación en la que hago y luego te hablo fuerte, tú notas una dinámica de yo hablando fuerte y luego más pequeño. Y entonces hay como cambios de volúmenes, ¿no? Pues esto es la dinámica, es el cambio de estos volúmenes. Esto a lo mejor nos viene bien, a lo mejor nos gusta, como por ejemplo si queremos escuchar, digamos que estamos haciendo una canción de house, un tema de house y justo antes del drop, donde entraría toda la instrumentación, la batería y todos los loops que queramos, ponemos la típica, una vocecilla o unas palabras para arrancar. Y esas palabras son un susurro o no sé, vamos a poner un ejemplo de una persona tosiendo. Entonces, digamos que tú escuchas todo y la grabación en concreto de la tos suena como y suena muy bajo, suena muy pequeño. Entonces aquí es donde podríamos utilizar la compresión, que es compactarlo todo, subirle el volumen y poder disfrutar de todo eso que teníamos como en zoom, en grande. Entonces vamos a utilizar esto para esta batería. ¿Vale? Entonces digamos que queremos el compresor, entonces o le damos a esta barrita de aquí, que nos saca el compresor, o le damos aquí y nos sacaría el compresor otra vez. Entonces, vemos que hay como muchas perillas y muchas cosas que igual nos pueden marear un poco. Lo que nosotros vamos a trabajar es el threshold, el ratio y el makeup, que es la ganancia. El auto gain es simplemente que lo enciendes, lo pones a 0 o a menos 12, que ahora veremos cómo funciona. Y el ataque, que es la velocidad que tiene el compresor de actuar. Cuanto menos ataque, será, aquí lo veis que pone milisegundos, es que cuanto menos milisegundos tarda, por ejemplo podemos poner a 1.0 milisegundos, que es lo que tarda en actuar desde que entra la señal hasta que actúa y entonces sale la señal, ¿no? Entonces nosotros tenemos este sonido y vemos que entra un volumen y sale otro, ¿no? Pues en el threshold es la perilla donde vamos a decir a partir de dónde va a actuar. Por ejemplo, a partir de 0 significa que cuando el volumen de entrada llegue a 0, el compresor va a comprimir y sacará otro volumen aumentado a la salida. Esto significa que no está actuando, porque el volumen, como veis, llega a menos 50, menos 70, menos 20, menos 14, no llega a 0. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bajar la ruletita hasta
el volumen que empiece a actuar. Entonces ya hemos visto que llega a menos 14, pues vamos a ponerlo a menos 18. En cuanto pase los menos 18, cuando llegue a menos 15, menos 14, ya estará actuando el compresor. Y aquí lo veremos con la agujita. Vale, entonces, como yo tengo esto que suena extremadamente flojo, menos 16, vamos a seguir bajando para que suene, para que empiece a actuar a partir de menos 24, menos 30, por ejemplo, para que sea fuerte, para que lo notemos. Vale, aquí no tenemos ningún efecto porque el ratio no está actuando. ¿Esto qué es? Esto es la cantidad de compresión que haces. Es decir, que 1 equivale a 1, o sea que la señal que entra sale como 1. Si lo subimos, hacemos que comprima lo que valen 2 en 1. Aquí lo vemos que está cambiando. Para hacerlo un poco más hardcore, más bestia, para que lo notemos, vamos a subirle la ganancia. Entonces veremos cómo está comprimiendo ese poquito y subiendo todo el volumen. ¿Lo notáis? Es como si en el compresor es como una subida de volumen. Entonces, para esto podemos jugar con el volumen y la compresión. Entonces, vamos a hacer que comprima 3,5 a 1 y que no lo detecte tan pronto, sino a menos 19. Vale, ya vemos cómo, no sé si lo estáis notando, vamos a escucharlo sin el compresor. Y con el compresor. Esto lo vais a notar mucho y muy bien. Bueno, aquí tenemos como varios típicos compresores, que ya es solamente ir probando, ir buscando cuál responde mejor para ti o cuál hace un sonido más colorido para ti. Y ahora esto hace bastante más su trabajo con los graves. Vamos a ver. Vale, entonces nosotros, ¿qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que queremos? Queremos, igual que antes, lo más sutil, pero que llegue a notarse. Pues una compresión lo suficiente como para que lo notemos, y tenemos que encontrar el punto en el que sea adecuado que empiece a actuar. Porque si hacemos que actúe cuando está tocando los menos 50, significa que todo lo que esté debajo de menos 50, o sea, todo lo que en cuanto empiece a sonar y empiece a pasar
la barrita de menos 50, el compresor va a actuar y no va a dejar que pase el sonido, no va a dejar que suenen las cosas limpias y solamente vamos a escuchar cómo comprime todo y vamos a tener que subir mucho el volumen, entonces va a sonar como la compresión pura. Que oye, te puede gustar igual, pero quizás es mejor que suene un poco de sonido y cuando llegue, por ejemplo, a menos 22, empiece a actuar. Con estos tres knobs ya podemos buscar la relación que necesitamos. Con la ganancia simplemente es buscar cuánto queremos subir el volumen o cuánto queremos bajarlo. Siempre vamos a intentar evitar el picar, el tocar el cero o el llegar a distorsionar, porque al final una distorsión más otra va a hacer que no tengamos ningún hueco en nuestra mezcla y que todo suene demasiado compacto y demasiado en la cara. Entonces a nadie le gusta escuchar todo de fuerte, todo sin imagen, sin posicionamiento, sin espacio, sin hueco. No sé si me explico. Una de las cosas que también podemos hacer con estas compresiones es añadir un poco de distorsión. Esto lo que hace es darle como más color, más toque vintage. A ver, que nos hemos ido. ¿Lo notáis? Realza más los graves, le da un poco de zumbido este. Con la distorsión soft, con la hard, pues es una distorsión más llamativa. ¿Vale? Una vez sabido esto, solamente tenemos que movernos en cuanto a ataque. Por ejemplo, si al final es todo un poco lógica. Si nosotros tenemos una percusión, que es un sonido que suena y desde que suena sale, nosotros lo que queremos es que en cuanto la señal llegue al sitio indicado, el compresor actúe. Con el ataque lo que hacemos es calcular la velocidad en la que va a actuar. Si tenemos una velocidad muy larga, lo que va a hacer el compresor es, en cuanto lleguemos a la señal indicada, va a tardar unos milisegundos en actuar. Entonces sonará el primer clic y a partir de ahí empezar a actuar. Esto nos puede venir bien si es un caso, por ejemplo, de una voz que es un poco más lenta, que es más prolongada, que llega y luego actúa, o en unas cuerdas o algo así. Pero en una percusión lo que queremos es que desde que suene, lo actúe. Entonces buscamos un ataque más bien corto. Quizás no demasiado corto, porque entonces lo que vamos a hacer es quitar del todo el pico. Es que en cuanto llegue, lo coge. Y a lo mejor nos interesa escuchar el primer pico y desde ahí empezar a actuar. Así que ya os digo, esto es cuestión de empezar a buscar y ver dónde entra mejor el sonido. ¿Vale? Entonces le ponemos una distorsión suave para darle un poco más de chicha. Con el auto gain lo que hacemos es que ponemos la ganancia automática. Es decir, yo me puedo poner en 0 y darle a 0. Y lo que va a hacer es que directamente la ganancia va a salir a 0 en la salida, en la ganancia de salida. Esto igual nos viene bien para una cosa rápida, pero lo que nosotros procuramos o lo que debemos procurar es poner la ganancia apagada, la ganancia automática, y buscar nosotros el valor del volumen que nosotros necesitamos. Lo mismo con el menos 12. Lo notáis, ¿no? Vale, ahora vemos como otra perilla aquí donde pone mix.
Con esta lo que podemos hacer es calcular, controlar la mezcla que hay entre el compresor y lo que escuchamos sin el compresor. Por ejemplo, escuchamos esto con el compresor y esto sin el compresor. ¿Para qué sirve esto del mix? Porque a lo mejor si yo pongo un compresor será porque quiero escuchar el compresor, ¿verdad? Sirve para mezclar el sonido puro como lo queríamos más el audio procesado. Por ejemplo, podemos hacer esto mucho más bestia, hacer que empiece a sonar en menos 33, subirle bastante la compresión y hacer que suene bastante más fuerte. Y tenemos esto, que tiene como más punch, ¿no? Más pegada. Reducimos la mezcla y hacemos que suene más nuestra pista limpia y menos nuestra compresión, haciendo una mezcla. Y a esto lo llaman compresión New York, que es hacer una compresión muy bestia, muy dura, y solamente hacerla como acompañamiento, no como la compresión total. Esto es en el caso de que, por ejemplo, queramos utilizar ese color que nos da la distorsión y esa pegada que nos da el sonido con esta compresión, pero igual no queremos tanto. Entonces solamente bajamos y encontramos el sitio adecuado. Bueno, también existe otra forma que es podemos añadir un bus, lo nombramos para no perdernos y añadimos el compresor. Lo hacemos, como ya os he dicho, un poco hardcore de más para que suene. Le ponemos mix a tope, distorsión como nosotros queramos y aquí en el envío ponemos la cantidad de sonido que nosotros queramos que entre a este compresor. ¿Vale? Entonces ya tenemos una compresión New York puesta a través de una inserción de efecto y otra a través de un bus. Que por ejemplo no queremos hacer una compresión New York porque tampoco termina de ser esto. Porque simplemente vamos a poner los valores como nosotros queramos para poder escuchar la compresión como nosotros necesitamos y no queremos que se comprima tanto. Entonces bajamos el mix y escuchamos cómo queda la compresión, digamos, sutil. Vale, y decimos que ya estamos contentos con esto, pero aún nos falta que sea más recordete, que suene un poco más fuerte. Pues hacemos la compresión New York, que es esto, que es hacer una compresión muy vasta, muy dura, y solamente hacer que a este compresor le llegue muy poca información. ¿Vale? Y así conseguimos tener dos pistas sonando con distinto sonido, distinto ambiente, pero mezcladas entre sí de una forma que hace que toda la compresión, toda la batería suene bastante más gorda. Esto lo suelen hacer los productores de hip hop con los bajos y con los bombos para que suene todo potente. ¿Vale? Entonces ya con esto tenemos una compresión un poco más
dura. Entonces ya tenemos una diferencia bastante notable de lo que empezamos. Este ecualizador suena fatal porque hemos quitado todos los graves y hemos añadido bastantes ondas, pero esto servía para poder saber qué es lo que queríamos y cómo lo queríamos y hacernos un poco más los artísticos, ¿no? ¿Vale? Digamos que así nos gusta. ¿Qué más podemos hacer con el compresor? Podemos hacer nuestro querido sidechain, que es lo que más le gusta al house. Entonces, digamos que a este sonido ya lo tenemos así, queremos que suene un poco más fuerte. Entonces le ponemos un poco de compresión, lo subimos, hacemos que se comprima y le subimos el volumen. No hay mucho más aquí, no hay mucho misterio en esto. Y jugamos con los volúmenes, jugamos con cuánto queremos comprimir, desde dónde queremos que empiece cuándo queremos que empiece a comprimir. ¿Vale? Y digamos que ya tenemos una semicompresión. Vale, digamos que con esta compresión nosotros ahora queremos que suene más el bombo o el tom, lo que suene ahora mismo, la percusión, más que nuestro sinte. Imaginaros que yo tengo mi compresor y tengo un sonido. A este sonido, en lugar de mandarlo directamente a la mesa, le pongo el compresor en medio. Y a partir de aquí, el sonido pasa por el compresor y va a nuestra mesa. Ahora, yo puedo hacer que, aparte de este sonido, entre otra cosa, o por una cadena lateral. Entonces podemos hacer que entre nuestro instrumento SoCal, que es la batería, el kit que tiene. De esta manera yo tengo que el compresor tiene la entrada de sonido que yo quiero tratar y una entrada que sirve para hacer sidechain. ¿Qué es sidechain? Es que cuando esta entrada suena, actúa el compresor en nuestro sonido, no cuando el sonido actúa. Bueno, ya tenemos la cadena lateral puesta, que hemos puesto la batería que tenemos encima. Entonces ahora hacemos la detección. Vamos a escuchar lo que escucharíamos solamente desde el compresor. ¿Vale? O sea, el compresor ahora mismo tiene por otro lado la entrada de la batería. Y lo que nosotros estamos escuchando es lo que entra al compresor. Mediante estos filtros de low pass, band pass, high pass, es como el filtro que nos hace buscar la frecuencia que nosotros queremos utilizar. Por ejemplo, nos ponemos en band pass. Band pass es que no deja entrar ni el bajo ni el agudo, sino hace como un cono de las frecuencias que nosotros queremos utilizar. Ponemos band pass y buscamos la frecuencia que queremos. ¿Vale? Entonces ya tenemos lo que escuchamos
a través del filtro, a través de nuestra cadena lateral, que es esto. Vale. Lo activamos. Activamos el filtro y ahora decimos que cuando ese sonido llegue a menos 45, para que lo notemos bien, el compresor va a actuar cuando el sonido de nuestra batería suene. Y vamos a decir que comprima 5:1 y que no suba mucho el volumen. ¿Notáis el cambio que hay? Hay un juego de las ondas. La batería me está diciendo, enciéndete, enciéndete, enciéndete. El compresor se está encendiendo y el sonido está siendo tratado por la acción de la batería. Esto, por ejemplo, nos sirve para cuando tenemos un bombo de 4x4, que lo vamos a hacer aquí. Vale, tengo mi bombo aquí. Y tengo mi synth de aquí. Y vamos a hacer que haga el típico efecto de house de los pads, que es que al compresor, en lugar de ponerle la batería que teníamos arriba, que hace un ritmo un poco más especial, ponemos el instrumento número 1, que es esto que tenemos aquí, que es el bombo. Ahora, cuando escuchemos esto, vamos a repetir esto. Cuando escuchemos el filtro se va a activar y solamente va a dejar que suene eso. Esto del filtro sirve para cuando tengamos a lo mejor, digamos que una percusión que por los bajos está como pum, bum, bum, bum. Y arriba tenemos un por ejemplo, ¿no? Entonces, no queremos que actúe cuando suena el sino cuando suenan los graves. Entonces, activamos el filtro y solamente dejamos que el compresor entienda los graves y los agudos los deja por ahí perdidos. Entonces, ya tenemos que el filtro va a detectar cada vez que suena la pegada de este bombo. Y ya le hemos dicho que cuando llegue a menos 40, comprima 5:1 y le suba el volumen 6 decibelios. ¿Lo notáis? Ahora si quitamos el ataque, si hacemos que el ataque sea más rápido y que el volumen suba un poco más y que comprimamos bastante más cuando suene, lo notaremos más aún. De esta forma lo que hacemos es bajar el volumen del sintetizador cada vez que el bombo suene. Entonces no tengo que estar mezclando y haciéndolo todo por automatizaciones o por pequeños esquemas en donde pongo un bombo y le pongo el volumen y pongo el volumen del bajo y hago ahí un juego, sino hago que todo sea automático, que el compresor haga ese trabajo por mí, que cada vez que el bombo suena, lo otro que yo quiero que baje, baja. ¿Vale? Y esto es la compresión sidechain. Esto lo utilizas bastante, lo puedes utilizar bastante en los pads, en house, en los bajos, cuando quieres que no se junte todo, porque al final unas frecuencias graves, si tú pones un bajo muy grave y un bombo muy grave, si lo empastas todo junto, lo único que vas a notar es como muchos graves juntos que te molestan y hacen un montón de interferencias. Pues la solución es poner una compresión sidechain en la que cuando suene el bombo haga que suena, o sea, bajas el volumen del bajo, entra el bombo
y después vuelve a salir el bajo. De esa forma haces como que el típico sonido que escuchas de bombo bajo junto, que parece uno solo, como un bajo con mucha pegada, pues lo haces con sidechain. Ahora que ya hemos visto los compresores y cómo utilizarlos, yo sé que es como información así muy tirada y muy rápida. Intento hacerlo un poco básico, pero cualquier duda, cualquier cosa que tengáis me podéis escribir y podéis mandármelo y yo puedo contestaros tranquilamente que estoy para eso, ¿vale? Entonces, vamos al siguiente vídeo, que vamos a hablar de la reverb, del delay y de los buses, que ya hemos visto que hemos sacado uno, pero vamos a entender qué es de verdad, ¿vale?